Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dubier Lesmes y hoy estaremos hablando de los líderes sociales. Tras décadas de guerra, en el año 2016 se firma el Acuerdo de Paz, poniendo punto final a una guerra imparable. Esto sería la esperanza de muchos, poder vivir por fin una paz estable y duradera. Sin embargo, los vacíos de poder que dejan las guerrillas cobrarían sus víctimas, y una de las víctimas serían los líderes sociales. ¿Se dio cuenta de que en plena pandemia mataron a medio centenar de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Sabía que van más de 442 desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC? Los más afectados por esas nuevas violencias están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En solo 3 años y medio ya han sido asesinados 442, medio centenar entre enero y marzo de 2020. Y los casos siguen. Hoy nos encontramos con Kevin Cruz, politólogo, defensor de los derechos humanos, educador popular y líder social. Kevin, bienvenido. En primera instancia quisiera preguntarte, ¿qué hace un líder social y cuál es tu labor como líder social? Digamos que el término de líder social ha sido como usado muy ampliamente para diferentes personas que trabajan en diferentes campos, ¿no? Digamos que un líder social puede ser una persona que trabaja desde el tema de lo ambiental hasta quien es defensor de tierras, pero también reclamante de tierras, o bueno, digamos quienes han asumido, digamos, el tránsito de cultivos ilícitos a cultivos legales y demás. Digamos que han habido, este concepto de líder social recoge a un montón de personas que en los diferentes territorios pues trabajan en bienestar por la comunidad. Digamos, soy educador popular, digamos que a eso me dedico desde el trabajo comunitario en el que estoy. Desde la educación, con un colectivo que se llama Engativá Digna aquí en Bogotá, trabajamos en una biblioteca popular y hacemos labores de justamente educación popular con adultos, jóvenes, niños, niñas, en función pues de pensar y repensar constantemente la posibilidad de construir un nuevo país, ¿no? Esa es como mi labor en la que me encuentro. Los líderes sociales en Colombia están siendo asesinados por oponerse a diferentes injusticias presentadas en las regiones. Ejemplo, la minería ilegal, oponerse al narcotráfico, defender el medio ambiente, denunciar violación de derechos humanos, inclusive educación popular. Juana fue una de las lideresas ambientales asesinadas durante el 2020. Noticias RCN lo menciona. La lideresa Juana Perea fue asesinada en Nuquí, Chocó. Según señaló Indepaz, el cuerpo del activista fue encontrado en la cabecera municipal con un impacto de arma de fuego. Más adelante menciona un tuit de Indepaz que dice: Juana, reconocida lideresa ambientalista, quien se oponía a la construcción del puerto de Tribugá, fue asesinada en el corregimiento de Termales del municipio de Nuquí, Chocó. Por otro lado, el medio pacifista presenta a Juana como la mujer que desafió el Clan del Golfo. El asesinato de esta lideresa y empresaria de Nuquí, un rincón paradisíaco de la costa chocuana, muestra el dominio que ejercen los paramilitares en distintas poblaciones de este departamento. Allí imponen la ley del silencio mientras crece el terror y los desplazamientos. Otro de los líderes asesinados fue Hildon Solís, acompañante de víctimas de masacres en Buenos Aires, Cauca. Las dos orillas menciona: demasiada sangre se ha derramado violentamente en el municipio de Buenos Aires, Cauca durante el año 2020, una tras otra. Las agresiones a derechos humanos parecen no cesar. También manifiestan la denuncia que han hecho líderes sociales como Francia Márquez. Acabo de recibir la triste y dolorosa noticia que anoche en la comunidad de Munchique, municipio de Buenos Aires, Cauca, fue asesinado el líder social Hildon Solís Ambulia, quien había estado acompañando a las víctimas de las dos masacres que ha vivido esta comunidad durante este año. También en Cauca fue asesinado un líder social en zona rural de Buenos Aires. Se trata de Hildon Solís Ambuila, quien en las últimas semanas se había dedicado al acompañamiento de los familiares de las víctimas de la masacre de Muchinque ocurrida a finales de septiembre de este año. De acuerdo con la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, este líder había recibido varias amenazas de muerte. Tristemente, en el 2021 también se han evidenciado muertes. Uno de los primeros líderes asesinados fue Gonzalo Cardona,
un perfil del primer líder ambiental asesinado en el 2020 en Colombia, dedicó un poco más de 2 décadas de su vida a la protección de la palma de cera y del loro oreji amarillo. Así lo presenta el medio pacifista. También presenta a Cardona como un científico nato que, a pesar de haber estudiado hasta tercero de primaria, su conocimiento en plantas y en animales llegaba al nivel de varios biólogos, ingenieros ambientales, investigadores para la conservación del medio ambiente. Un estudio de la Universidad de Newcastle, del Reino Unido y de la organización BirdLife International demostró que el loro oreji amarillo se salvó de la extinción gracias al trabajo que emprendieron Proaves y Cardona. Estas muertes han sido atribuidas a diferentes grupos: disidencias de las FARC, paramilitares, ELN, sicarios contratados, incluso en algunas regiones, algunos casos se le atribuyen al Ejército Nacional. Por otro lado, hace unos años el gobierno de turno desestimó la muerte de estos líderes sociales asesinados. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas. La sistematicidad de la muerte en los líderes sociales se da desde el perfil de la víctima y no del victimario, ya que el perfil de los asesinados son muy similares por sus labores. ¿Por qué el panorama de los líderes sociales en Colombia es tan complejo actualmente? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente tiene que ver con que, pues tristemente, Colombia es un país que culturalmente sigue siendo muy conservador, ¿sí? Y sigue existiendo mucho miedo a, digamos que al cambio o a ciertas visiones críticas de la sociedad. Y eso pues resulta en que las personas que pensamos un poco diferente o que queremos digamos, un cambio en la realidad, pues generamos temor. Generamos temor, digamos, principalmente para quienes el contexto actual pues les beneficia, ¿no? Y en ese sentido, pues hace que sea riesgoso, digamos, ser líder social es como un deporte de alto riesgo. Porque en últimas, pues implica de pronto incomodar a algunas personas con cierto poder que pues van a estar entonces allí generando y fortaleciendo esa cultura de la exclusión y de la persecución y bueno, de la criminalización, sobre todo, de la labor que hacemos. Entonces siento que tiene que ver con una cultura conservadora y pues eso acompañado con una falta de políticas reales y de compromiso político real para la protección y para, digamos, la garantía de vida digna de las personas. En Colombia las cifras son muy altas desde que se firmó el acuerdo de paz. Digamos que todo esto es un vacío de poder y cobra vidas el tema de la guerra. Según cifras que da el gobierno, las cifras son más bajas a diferencia de las cifras que da el INDEPAZ. Según INDEPAZ, son 971 muertes de líderes sociales desde que se firmó el acuerdo. En el 2011 se creó la Unidad Nacional de Protección para la Seguridad de Líderes Sociales. Es curioso porque solo el 4% de las solicitudes que ellos reciben se le asigna protección a estos líderes amenazados. ¿Hay algo que garantice que el gobierno esté haciendo presencia estatal en las regiones? ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a la muerte de estos líderes, a la defensa de la vida de estos líderes sociales? Primero, yo creo que, como lo decía ahora al principio, hay falta de voluntad política real de parte del Estado para proteger la vida de las personas que representan un riesgo, pues en últimas, para sus mismos intereses. Y yo creo que eso tiene que ver, si lo analizamos desde un tema muy de la lógica y de la política real, pues si tú amenazas mis intereses, yo no te voy a cuidar, ¿sí? Y pues suele pasar que las líderes y los líderes sociales pues terminan amenazando los intereses no solamente del gobierno de turno, sino también pues de ciertas personas poderosas en territorios y a nivel nacional, ¿no? Entonces pues claramente no van a generar esfuerzos para proteger su vida, sino que pues, y eso digamos que se ha evidenciado en los territorios, por otro lado lo que hace es criminalizar el trabajo que hacen. Entonces si tú eres un líder social en X territorio,
y te asesinan, lo primero que salen a decir es que tú tenías vínculos con alguna guerrilla o que tú tenías intenciones, digamos, de hacer, o sea, la intención es criminalizarte y justificar entonces el asesinato. Ahora, en términos de la unidad de protección, se priorizan los niveles de riesgo. Entonces, si tú tienes solo una amenaza, pues no es tan grave tu situación porque hay personas a las que ya le han hecho atentados, ¿no? Entonces, y eso resulta en que entonces minimizan la amenaza. Y como se minimiza la amenaza, entonces no es tan importante tu caso, entonces no te damos medidas de protección. Otro de los asuntos importantes en cuanto al asesinato de líderes sociales es la impunidad que hay en ellos. Según Somos Defensores, entre 2016 y el 2019, solo el 13% y entre el 13 y 14% de los casos de asesinato han tenido una sentencia condenatoria. Creo que esclarecer estos casos es de suma importancia. ¿Qué está pasando con la impunidad de estos casos, Kevin? Pues bueno, yo creo que de hecho ni siquiera en ese 13% que tú mencionas ha habido una justicia real. Yo siento que una cosa es de pronto tener presa a la persona que disparó, y otra cosa muy distinta es llegar a la cabeza, ¿no? Llegar como a quien realmente planea o quien realmente decide quién vive y quién muere, ¿no? Como el actor intelectual. Exacto. Directamente. No Entonces, solo no solamente el actor material. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, digamos, como justamente no se ha tenido la voluntad política de asumir que hay una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, ¿sí? Que existen actores específicos que son los que generan estos asesinatos y que es algo que está premeditado, pues entonces, como no se asume así, entonces lo que pasa es que se dice, son diferentes casos aislados, ¿sí? En los que son diferentes actores los que lo hacen, entonces no importa, digamos como que no se asume la necesidad de llegar a ese actor central, que es el que decide, digamos, intelectualmente esos asesinatos. Como líder social, Kevin, ¿qué esperas del gobierno? ¿Cuál sería un ideal para los líderes sociales de parte del gobierno en Colombia? Bueno, pues yo creo que lo mínimo que tiene que ser responsabilidad de Estado, y no solo de un gobierno, sino del Estado en su conjunto, pues es garantizar la vida digna, ¿no? Garantizar la vida digna de todas y de todos y unos mínimos de vida para que se pueda, no solamente para ejercer la labor de líder social, sino para vivir y no sobrevivir, que creo que es lo que pasa mucho en este país, la gente sobrevive y no vive. Que tu labor sea recompensada viendo los frutos en la defensa de estos derechos humanos que debemos defender todos, así que Kevin, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ubier, por invitarme, y espero que pues a todas y todos llegue el mensaje y seamos todas y todos líderes sociales, que es lo importante. Esto es un problema nacional. No permitamos la insensibilidad. Quizá la unión de fuerzas sea la solución a este flagelo de la muerte de los líderes sociales.